El duelo, qué sentimiento tan poderoso y qué sentimiento tan grande. De hecho, vivir un duelo es uno de los sentimientos más duros de sobrellevar, es uno de los sentimientos más difíciles realmente de sobrellevar y también es uno de los sentimientos más costosos de aceptar. Bienvenidos como siempre de nuevo acá a este canal del Alzheimer, de la prevención y también de los cuidadores, de los que en un momento determinado hemos cuidado o estamos cuidando. Hoy vamos a hablar sobre el duelo. Primeramente, déjame decirte que el tiempo en el que tú estás cuidando, como estarás ahora mismo, de hecho, ya estás viviendo tu propio duelo. Todos los que estamos cuidando, de una forma o de otra, esa energía suprema, esa fuerza, esa energía universal, ese llamado Dios, de una forma u otra nos está preparando para cuando llegue ese final. Y ese final, obviamente, va a conllevar un duelo, que vas a tener que vivir un duelo. Y fantástico, por otro lado, aunque parezca duro, pero fantástico que estemos viviendo la enfermedad. Porque ese dolor que vivimos, esa desesperación que vivimos, ese a veces no poder más, ese a veces querer tirar la toalla, ese a veces ¿por qué yo? Y también, ¿por qué no? Esas veces de soy puro amor y lo hago porque siento el puro amor dentro de mí. Pero en sí, esa vivencia con la enfermedad diariamente y con todo lo que ha conllevado hasta que ha llegado el final, todo lo que ha conllevado la enfermedad y tus años como cuidador, como cuidadora, te ha preparado para el duelo. Aunque, y puntualizo, de que para el duelo realmente nadie está preparado. Podemos vivir realmente ya sin esa persona físicamente, pero desde luego no vivimos sin esa persona porque la vamos a tener continuamente en la mente, en la mirada y en el corazón. Pero sí que es muy cierto de que debemos de prepararnos para ese duelo. Debemos de entender que además de que los amamos y los cuidamos como si fueran nuestros mejores bebés, pero también tenemos que ir aceptando de que ese final va a llegar. Y aceptar también implica entender el proceso de la vida, entender de que en la vida todo llega a su final, todo tiene un final, entender de que nacimos y desde el momento en el que nacemos cada día vamos muriendo, hasta que llega nuestra hora, hasta que esa energía universal, hasta que ese Dios nos llama a su presencia. Por eso digo de que es muy importante de que entendamos también lo que significa el duelo. Y es muy importante que se entienda porque muchos cuidadores tristemente han sobrellevado muy mal la parte del duelo. También hay cuidadores que incluso en vida, ¿no? Pero una vez también llegada esa última parte, llegada la parte de la muerte, la parte de decir adiós, no han tenido fuerzas para sobrellevarlo y se hunden. Hay también tristemente cuidadores que desgraciadamente incluso han llegado a suicidarse porque el dolor de la ausencia ha sido tan fuerte que no han podido soportarlo. Por ello, de nuevo, vuelvo a decir, de lo importante que es que mientras estás cuidando, también seas consciente de que vas acompañando a ese familiar, a ese ser tan amado, pero lo estás acompañando a sus últimos días y que eso va a llegar. Y tenemos que entender el proceso de la enfermedad. Tenemos también que entender que la enfermedad en sí, cualquier tipo de enfermedad, siempre lleva un mensaje. A veces las enfermedades sirven para que las personas que sean muy altivas, muy egoístas, que sean prepotentes, que sean soberbias, personas que quizás en vida cuando estaban bien decían que no necesitaban de nadie. Quizás la enfermedad ayuda también a que las personas recuperen o tengan esas cualidades que se perdieron, como son la de la empatía, la de la caridad, la de la humildad, la del agradecimiento. Y a veces inclusive agradecer de quien menos te esperas, ¿no? O agradecerle a quien menos te esperas. A veces la familia, pues tristemente no es lo que uno había soñado o esperado. Y a veces se comportan mejor los vecinos, los extraños, que la propia familia, ¿no? Pero la enfermedad lleva ese mensaje. Nos prepara para hacernos fuertes. Nos prepara para enseñarnos de que aquí no estamos como a veces en redes sociales, ¿verdad que sí? Vemos, ¿no? Esos posts que se suben de que hablan de que ¿para qué tanto dinero, tanto presumir, tanto carro, tantas casas, tanta buena vida si al final
todos vamos al mismo sitio, ¿no? O te entierran o te incineran y al final los gusanos te acaban comiendo. Y acabas desapareciendo y no te llevas nada. Si te has llevado algo, un traje, un vestido, es porque un familiar te lo ha puesto, pero realmente no te llevas nada. Y ese es el sentido que también tiene la enfermedad. Enseñarnos, aunque sea muy duro, aunque sea duro realmente, pero enseñarnos esa dureza de esa parte que forma parte de la vida, que es la muerte. Y es muy importante que lo hagamos. Yo cuando hice el curso del duelo, yo lo hice en una funeraria en España, en Barcelona, en una funeraria de una ciudad que se llama Tarrasa, y daba las clases un padre, el padre Alfonso Egea, y él nos explicaba muchos casos. Él nos explicaba casos de personas que ni aún habiendo pasado meses o años aceptaban realmente que la historia acabó, que aquella persona ya físicamente no estaba, ¿no? Historias como por ejemplo una que a mí me impactó mucho cuando el padre Alfonso nos lo explicaba en el curso, que él tuvo que ir para presenciar un levantamiento, ¿no?, de una persona fallecida, que era un chico que había muerto, y estaba su mamá ese día, y la mamá llevaba ya más de un año largo en tratamiento psicológico para ir aceptando el duelo, ¿no?, la pérdida, la desaparición de esa persona a la que uno tanto ama. Y la verdad que te ponía los pelos de punta escuchar al padre Egea cómo nos explicaba de que cuando abrieron la caja, que el cuerpo estaba realmente todavía en descomposición, que realmente es una visión, pues bueno, pues espeluznante, ¿no?, realmente. Y la reacción de la mamá, cómo se tiró en la caja, cómo cogió ese cuerpo, cómo lo abrazaba y cómo lo lloraba, ¿no? Es muy importante que aceptemos el duelo y que trabajemos en el duelo, porque si no lo trabajamos, desgraciadamente nos puede pasar una factura. Y la factura es porque no aceptamos las verdades de la vida, las verdades del por qué estamos aquí en la vida. Porque no aceptamos de que podemos nacer, ser niños, ser jóvenes, ser bonitos, casarnos, tener nuestras historias, tener cosas en la vida, pero no aceptamos de que eso un día u otro se va a acabar. Nos creemos que somos omnipotentes, que somos dioses, y no somos así. Somos simplemente materia. Y como también decía hace un ratito, hay muchos cuidadores que tristemente se acaban suicidando porque no saben manejar el tiempo. Y eso también es una realidad. Cuando el papá o la mamá a quien tú has cuidado durante tantísimos años desaparece, se muere, se va, enfrentarte al día siguiente, a los días siguientes, a las semanas siguientes, al mes siguiente, a las paredes vacías, enfrentarte al silencio de la casa, enfrentarte a entrar en una habitación y quizás la habitación todavía guarda ese olor, ese aroma a esa persona, enfrentarte a abrir los armarios y ver la ropa, enfrentarte a ver qué pasan las horas del día y no sabes qué hacer con ellas. Por eso debemos, y por eso es tan importante, aprender a manejar el duelo, para que cuando llegue, nosotros también afrontemos que tenemos que vivir nuestra propia vida. Y eso es muy importante. También dentro del duelo es importantísimo, súper importante la familia, los más cercanos. Por eso también se trabaja tanto, se difunde tanto, se habla tanto de los problemas de los cuidadores, cuando aún sin haber muerto ese familiar, ese papá o esa mamá, hay tantos cuidadores y cuidadoras pues que están solos en la enfermedad, que no tienen el apoyo de los hermanos, que viven todo de una forma pues en soledad. Y eso también es muy importante solucionarlo, porque cuando llega el momento del duelo, ese cuidador, esa cuidadora es cuando más apoyo necesita. Que no sienta que tantos años dedicados a esa persona, tanto aislarte del mundo, tanto aislarte de la sociedad, tanto dejarlo todo, que no te haga pensar que no valió para nada. Porque esa es la causa por la que muchos cuidadores acaban suicidándose. Porque se encuentran, como yo digo, que no saben qué hacer con su tiempo, la casa se les cae encima, los recuerdos, las voces las tienen dentro, las imágenes de tantas situaciones que han vivido, las cosas personales del difunto, la soledad sobre todo, y qué hacer con su vida. Por eso es tan importante que la familia apoye. Yo desde aquí, y en otras ocasiones lo he hecho, siempre pido lo mismo, todos aquellos hermanos que tengan una hermana que esté en vida dedicada a cuidar del papá o de la mamá. Por las razones que haya sido, no voy a entrar aquí en esta cuestión de que porque no han querido, aunque muchos es así, no quieren. Pero independientemente de eso, apoyen luego a esa hermana que ha dedicado tantos años a cuidar.
porque créanme que separar ese sesgo que se produce con la muerte, cuando uno es cuidador, que vive al 100%, que se ha olvidado de sí mismo, que ni se acordaba de su persona, que dejó de cuidarse, de alimentarse inclusive, que se aisló, sí o sí, tuvo que aislarse del mundo, que aprendió también a vivir sin libertad, que aprendió a vivir en la soledad. Cuando despierta, cuando ve la dura realidad, es cuando más necesitan el apoyo de la familia. Y también, pues tristemente, también algunos cuidadores y cuidadoras necesitan luego también tratamiento psicológico, porque tienen que aprender a vivir su vida. No saben cómo cogerla. Y eso pues es muy triste que ocurra, ¿no? Por eso vuelvo a repetir que es tan importante, tan fundamental, que las familias y los hermanos apoyen, porque siempre diremos la misma frase también a nivel mundial, gracias a esa hermana o hermano, porque a veces también hay hombres, pero recordemos, siempre somos más nosotras las mujeres, pero gracias a esa mujer, a esa hermana, que por amor, por puro amor, al ver que nadie más se ofrecía, al ver que nadie más realmente cogía las riendas, al ver que nadie venía a visitar, que nadie le importaba, y tomó las riendas. Gracias a esa persona, gracias a esa hermana, tu padre o tu madre vivió muchos años y seguramente vivió con calidad de vida y no murió solo. Y eso hay que agradecerlo. Eso creo que es algo que hay que agradecer toda la vida, hasta el día en que tú también, hermano o hermana, mueras. Así que aprendamos, como yo decía, el significado que tiene el duelo, que el duelo realmente tenemos que aprender a manejarlo, pero no cuando el papá o la mamá haya muerto, sino en ese proceso. ¿Y cómo se maneja? Pues los cuidadores, las cuidadoras, tienes que sacar tiempo para ti cada día. Siempre también lo he difundido, lo he hablado, lo promulgo. Saca un espacio para ti, dedícate media hora, 1 hora al día en la casa, aunque estés tú sola en la casa, es igual. Si te gusta bailar, saltar, hacer gimnasia, haz gimnasia durante 1 hora, baila durante 1 hora. Si te gusta escribir, escribe aunque sea un diario tuyo. Si te gusta estudiar, hay estudios gratuitos a través de internet. También utiliza las redes también tienen ese lado bueno también, que te permiten conocer gente, hacer amistades, para que en un momento determinado no te sientas sola, no te sientas hundida. Y como digo, esto es importantísimo, porque cuando llegue ese momento, cuando llega la muerte, cuando pasan los días, cuando te vas enfrentando de nuevo a la vida y a tu vida, y estás viviendo ese pleno duelo, tienes que tener como mínimo esas bases. Tienes que entender de que tu vida va a seguir adelante, de que tú acompañaste hasta la muerte, que tú has hecho una labor inmensa, maravillosa, por puro amor, pero también tienes tu vida, y el amor también implica amarte a ti misma. Así que mi mensaje con este video sobre el duelo es que, primeramente, número 1, la familia que apoye, que no los dejen solos, que no nos dejen solos a los cuidadores, que si no sufrimos bastante en todo el proceso de ser criticados, vapuleados, ignorados, ahora que estamos casi a 2 meses de las Navidades, ¿cuántos cuidadores y cuidadoras van a vivir esas fiestas en soledad en la casa, solo con el papá o con la mamá? Muy triste, pero eso es así, eso es una realidad, eso ocurre. Por eso digo que, primeramente, que la familia apoye, que los hermanos apoyen. Recuerda que sea lo que sea tu papá, sea lo que sea tu mamá, pero gracias a esa hermana, tus padres han llegado al final de su vida con calidad, han llegado a la muerte con cariño, abrazados, con besos, con calidad de vida. Seguramente han orado y rezado por ellos también. Y eso es para agradecerlo, eso es para agradecerlo. Así que el duelo empieza con la enfermedad. Los años de la enfermedad nos ayuda a irnos preparando a ese duelo que va a llegar. En esos años donde irá llegando el final, nos tiene que servir para aprender también a querernos a nosotros, a nosotras, a trabajar en nosotras, a pensar también que la vida va a seguir, a pensar qué vamos a hacer cuando el papá o mamá se muera, qué vamos a hacer, que cuando tú ya salgas a la calle verás que el mundo ha cambiado mucho, que tú seguramente ya estás mucho más vieja de cuando empezaste a cuidar y de que tienes que reintegrarte a la sociedad. Por tanto, es tan importante que te ames, que te cuides, que te valores, que te cultives y que vayas pensando qué vas a hacer con tu vida cuando tu madre muera, cuando tu papá muera. Tienes que prepararte para cuando llega ese final que duele tantísimo,
Y como digo, no es que se supere el duelo, porque no se supera. Yo 7 años ya sé mi madre, aunque mi madre, como digo, late en mi corazón cada día, cada segundo. Y siempre cuando me voy a dormir, mi último pensamiento siempre es mi madre. Cuando abro los ojos, el primer pensamiento, los primeros buenos días es para mi madre. Me vienen miles de imágenes que viví con mi madre, miles de momentos duros también que viví con mi madre, miles de momentos difíciles con la familia también. A veces también miles de momentos duros también de críticas por gente o por amigos. Por eso el duelo no se acaba nunca. Se acabará cuando tú te mueras y yo también me muera. Pero si aprendemos a entender el sentido de la vida, si aprendemos a entender el sentido de la enfermedad, si aprendemos a querernos también, a darle gracias a Dios por la vida que tenemos, a decir gracias, Padre, que me has dado unos años para cuidar a quien tanto amé, pero también esos años me han servido para quererme. Gracias por las fuerzas que me das para emprender mi vida de nuevo, porque me tengo que cuidar también, porque tengo que reintegrarme en la sociedad y porque tengo todavía un camino largo en mi vida. Eso es lo que debemos hacer. Así que mi gente, recuérdalo, el duelo no empieza cuando el papá y la mamá muere, cuando vas a la funeraria y lo ves metido en la caja. El duelo empieza desde el momento que la enfermedad llega allí, a tu casa, desde el momento en que tú decides cuidarlo. Y toda esa etapa, todos esos años sirven para que te vayas preparando. La enfermedad nos va modelando, nos va haciendo entender la vida, la dureza de la vida también, ¿por qué no? Pero nos va moldeando y nos va haciendo fuertes y también nos prepara para cuando llegue esa reinserción a tu vida. Y un apunte último que también quiero dejar acá en este video, que en otras ocasiones también yo lo he hecho, inclusive en mi perfil de Facebook, a todas vosotras que sois cuidadoras, además de quereros, amaros, cuidaros, cultivaros, haced cosas, tened hobbies, aunque estéis todo el día metidas en la casa. Pero también todo lo que habéis hecho, todo lo que estáis haciendo, todo lo que habéis aprendido, no lo tiréis luego ahí atrás como si no hubiera valido para nada. Lo que tú estás haciendo vale su peso en oro, vale mucho. De lo que tú estás haciendo puedes hacer tu profesión el día de mañana. Aunque tengas 60 años cuando todo acabe. A 60 años todavía somos jóvenes, tenemos vida. Yo voy para los 61. Tenemos vida por delante. No tires todo lo que has aprendido, compártelo con más gente. Puedes crear, como en tantas ocasiones también he dicho, porque como eso va a llegar y tienes que pensar en tu futuro, puedes crear tu propia profesión, puedes crear talleres para cuidadores, puedes enseñar a otras personas a ser cuidadoras, puedes dar clases, puedes abrir un simple canal para ayudar en la soledad. Algo tan simple como eso. Pero como decía, la muerte nos enseña la cruda realidad de la vida, pero también nos enseña y nos da la certeza de que hay algo más. Porque la persona que muere nunca muere. Siempre la tienes dentro, siempre la sientes latir dentro de ti, siempre a veces estás haciendo cosas y te viene la voz. Siempre hay una forma u otra que te demuestra que la vida sigue más allá de la muerte física. Así que cuando llegue el momento y tu padre o tu madre se muera, no te mueras físicamente tú. Llorarás, te dolerá. A mí todavía me duele hoy en día. Pero también aprenderás que tienes una misión después de haber cuidado, que es cuidarte a ti misma. Ese es el significado de la palabra duelo. Aceptar una realidad y sobre todo vivirla, experimentarla y compartirla. Como siempre, gracias por ver este canal. Gracias, compártelo. Gracias por toda la gente que entra, la gente que se suscribe, es gratis, siempre puede ayudar a la gente. Y si tú sabes, quizás que tu vecino o tu vecina es cuidador o cuidadora, visítalo de vez en cuando, salúdalo de vez en cuando. A veces, de verdad, que un simple hola, o un simple te invito a un tinto, o un simple abrazo, no sabes tú la felicidad que puedes dar a un cuidador, a una cuidadora, que está, como se dice vulgarmente, muerto en vida durante muchos años metido en esa casa, solamente cuidando. Bravo por vosotros, bravo por vosotras cuidadoras. Y como yo digo, la mejor paga es lo que te queda aquí, en tu corazón. Eso para mí es el duelo, la satisfacción interna, la alegría de haber hecho lo correcto.
la alegría de verme feliz en mi vida, la alegría de sentir que mi madre me bendice allá donde esté, como a ti te va a bendecir tu papá o tu mamá cuando se muera. La alegría además por saber que he sido valiente, me he cultivado, me he trabajado, agradezco la vida que tengo y sigo para adelante. Ese es el valor que tiene la palabra duelo. Mi gente, gracias, compártelo, deja comentarios y que Dios os bendiga a todos y a todas vosotras que estáis haciendo una labor que no hay dinero en el mundo que se pague. Nos vemos en el próximo.